Hola, buen día en Latinoamérica, creo que ya estamos grabando. Sí, buenos días a todo el pueblo suramericano y en especial al pueblo de Dios y a todos aquellos que quieren conocer de la palabra del Señor. Hoy estoy grabando una vez más un vídeo con el deseo siempre de dar a conocer a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, y hoy lo vamos a presentar como Él se presentó, valga la redundancia, en San Juan capítulo 10 del 1 al 18, que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces, amados hermanos y amigos, es un placer una vez más volver a grabar un audio. El amor y la misericordia de Dios no me puedo detener porque la verdad que ya llevo 10 días una vez más que no grababa. Antes he tenido este sentir de parte de Dios. Hice un pequeño estudio con respecto al ministerio pastoral de los pastores, porque pues es un ministerio muy hermoso, pero de mucha responsabilidad, y a la vez aquel que es llamado al pastorado es una responsabilidad muy grande delante de Dios y también delante de los hombres. Yo quiero empezar primero con con la cita de Efesios capítulo 4, donde dice nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo por el apóstol Juan, dice, por el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, verso 9. Vamos a leer el 9, del 9 al 11, podemos leerlo. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos tu santa palabra, Señor. Desde el 9, y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Eso es como una pregunta. Si subió es porque él también había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió, que es Jesucristo, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿quién es? Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién lo constituyó? Nuestro Señor Jesucristo. En su venida aquí, él hizo llamado a los apóstoles y luego pues constituyó en los 5 ministerios que habla la Biblia. Ahí está muy claramente en Efesios capítulo 4, verso 11, habla que constituyó a unos maestros, a otros profetas, a otros apóstoles, a otros pastores y a otros evangelistas. Yo, por la gracia de Dios, puedo decir, por el testimonio que Dios me ha dado, he sido un evangelista con muchas dificultades, tratado por el Señor, porque es la manera de la cual Dios nos hace aceptos delante de Él. Porque aún estando yo a la edad de 54 años que tengo, me falta mucho por aprender. Y me falta mucho por aprender a ser humilde, por dejarme quebrantar, como ya hablaban en el culto, la pastora Patricia ha predicado un bonito sermón, una bonita palabra de lo que es el llamamiento de Dios, ¿no? Digámosle sí al llamamiento de Dios, pero tenemos que dejarnos, como ya decía por el Espíritu Santo, dejarnos tratar por el Señor, dejarnos quebrantar delante de Dios y someternos a Dios, y que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, porque eso me ha pasado a mí. Yo he buscado a través del deporte, que es mi pasión después del Señor, es el deporte, el fútbol, pues me he preparado para 1000 cosas, pero no ha sido la voluntad de Dios. Hay que entenderlo, no ha sido la voluntad de Dios que vaya a trabajar en el fútbol profesional, porque no se ha dado. Ahora, ya he entendido poco a poco, ahora lo dejo en las manos de Dios. A lo mejor Dios me sorprende más adelante, pero ya no es como una obsesión o ese afán, no, que sea lo que Dios quiere y que se haga su voluntad.
pero lo principal, que yo esté en la voluntad de Dios y que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Ahora, lo que quiero centrarme en esta enseñanza o en estas reflexiones, ¿quién es el buen pastor? El buen pastor que dio su vida por el rebaño, por sus ovejas, es Jesucristo. Nosotros somos las ovejas de su prado. ¿Por qué necesitamos un buen pastor como Él? Porque Él ama y enseña y cuida de las ovejas. Y así tiene que ser un hombre de Dios llamado al pastorado, o una mujer, cuidar de las ovejas, no descuidarlas, cuidarlas, no ir por la trasquilada, ni por, y por aquellas que tienen mucha lana. O sea, solamente cuidar de las ovejas que me benefician. No, el amor de Dios siempre fue que dejó, hay una parábola y una canción muy sonada, antigua, que dice que eran 100 ovejas las que estaban en el aprisco, estaban en el rebaño, y se perdió una. Y dice que dejó las 99 para ir a buscar la perdida. Un error que cometen muchos hombres de Dios en el pastorado es que se olvidan de las ovejas que están perdidas. Dios no vino a llamar a los justos, Dios vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y nosotros tenemos que entender que como así Jesús entregó su propia vida y buscó a la perdida, pues nosotros también, si vemos que un hermano está pasando por una situación difícil, está pasando, o una ovejita está pasando por enfermedad, o porque se resintió con el mismo pastor, se resintió con los hermanos y se fue, mi deber es al menos llamarle. Pero a veces ocurre, yo no me voy a referir a ningún pastor, el que diríamos que le caiga el guante que se lo chante. Hay pastores que no le hacen ni una llamada a un hermano y no saben ni por qué. Ya comenzamos a jugar, es que se fue resentido. A lo mejor no ha vuelto, es porque está pasando una situación difícil, está pasando una situación crítica y nadie se preocupa por él. Y esa persona se duele y se resiente con el evangelio, porque la esencia del evangelio para mí es servicio. Y el Señor lo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Jesús se vio sirviendo cuando multiplicó los panes y los peces. Jesús se ve sirviendo cuando le lava los pies a los apóstoles. Jesús se ve sirviendo cuando Él, antes de despedirse, parte el pan y reparte el pan y el vino. O sea, siempre fue una actitud de servicio. La enseñanza, siempre la enseñanza del Señor fue con autoridad, siempre con el don del servicio, del amor. Entonces, nosotros, si una persona es llamada por el Señor al pastorado, debe saber que vas a servir a las ovejas que Dios le va a llevar al rebaño. Ahora, un error de las personas también es que creen que porque un pastor es llamado, una persona es llamada al pastorado, llámese como se llame, Pepito, Menganito, un pastor cualquiera es llamado al pastorado, cree que ya tiene que ser perfecto. No, él fue llamado por la misericordia de Dios, porque Dios depositó en él esa confianza y él se arreglará con Dios. Pero no podemos pretender que un pastor sea perfecto, porque yo tampoco soy perfecto, estoy lleno de errores. Entonces no miremos, siempre estamos mirando la paja del ojo ajeno, o sea, del pastor. Miramos, el pastor tiene 1000 cosas buenas y tiene un defecto, y el diablo le va a mostrar ese defecto para que tú te resientas y no vuelvas a la iglesia. Y no es así. Oremos por los pastores, son humanos como todos, tienen errores como todos, tienen dificultades como todos, pero están ahí porque Dios los puso. Ahora, si un pastor está actuando mal y tú lo estás viendo, eres consciente de ver, por decir que usted se da cuenta que un pastor está malgastando el dinero, se está yendo, no sé, hay tanta cosa que se presenta, cosas malas, usted tiene derecho a reprenderlo, por más pastor que sea, tiene derecho a reprenderlo. La palabra de Dios dice que exhortándonos los unos a los otros a las buenas obras. Entonces, nosotros tenemos, toda persona tiene el don del Espíritu Santo y toda persona tiene el llamado de Dios, y algún don Dios le da para el servicio y la edificación de la iglesia.
el llamado pastoral o el llamado de los pastores, de los maestros, de los profetas, de los evangelistas, es el parte del cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia. No es para la vanagloria de uno. Dios me libre, y a veces suena como vanaglorioso cuando uno cuenta un testimonio que Dios lo ha usado en una parte, en otra no. Dios me libre. Yo diría, como dice el apóstol Pablo, si en algo me glorío en el Señor. Entonces, voy a leer rápidamente San Juan y voy concluyendo. San Juan capítulo 10, del 1 al... Perdón, San Juan 10, no, yo voy a adelantar del 7 al 18. Son aproximadamente 11 versículos. Dice así, voy a leerlo rápidamente. Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, el que entrare, ¿por qué? Hay que presentar a Cristo. No los pastores hacen tan famosos a veces que quieren que les rindan hasta reverencia y que les... No, el pastor humano, terrenal, el pastor de pastores es Cristo, y el que entregó la vida por nosotros es Cristo. Hay que respetarlo. Yo no estoy diciendo que le falte respeto, ni más faltaba. Hay que orar por ellos, como lo decía antes, pero no pretender un pastor manipular a la iglesia y hacer como bien le parece. No, todo tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, porque él tiene que presentar, y como hacen pastores de sana doctrina, y así tiene que ser, presentar a Jesucristo como el buen pastor. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Jesucristo. Pastor humano, a veces cuando pone la mirada en un pastor humano le falta todo, porque él no le puede solucionar. Dios sí, nuestro Señor sí. Verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan y tengan vida en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mira, verso 11, mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, se ve venir el lobo y las deja las ovejas y huye, y el hijo arrebata las ovejas y las dispersa. Perdona que no me veo bien, me faltan gafas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Lo voy a dejar hasta ahí, hasta el 16. Vamos a analizar un poquito antes de terminar, 1 minuto, 2 minutos. Quiero decirles, el buen pastor da su vida por las ovejas. Es un hombre que está siempre con el deseo de servir, pendiente de la situación de su oveja, del hermano, si lo llamamos al plano humano, a la necesidad de los hermanos, de la viuda, del huérfano. La iglesia en los tiempos antiguos velaba por las viudas, los huérfanos y los necesitados. A veces hay necesidad en algunos hermanos de la iglesia y nadie se preocupa por ellos, ni siquiera menos de darle una palabra de aliento. Que he pasado por esos momentos, pero le doy la gloria a Dios que hemos sabido poner la mirada en el Señor. Y gracias a Dios he podido ver las manos de Dios obrando sobre nuestras vidas. Yo le aconsejo a las personas que quieren buscar de Dios. El Evangelio es lo que el Señor enseñó. Creer en el Evangelio, San Marcos capítulo 1, verso 15, si no estoy mal. Por ahí alguien me corrigió y usted se puede equivocar. Usted no es, yo, por ejemplo, yo no me sé la Biblia de memoria. Eso
Hay gente, mis respetos, por ejemplo, a Darío Salas, que se sabía la Biblia de memoria, tipo muy intelectual, gloria a Dios, es un don. Pero usted se puede equivocar y corregirla, para eso está la Biblia, y si no es el 15, pues será el 14, pero ahí está. En Marcos Marcos capítulo 1, verso 15 dice, arrepentidos o pereceréis, y creer en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado, algo así dice. Es correcto, o sea, arrepentimiento es lo que llama el Señor, y creer en el Evangelio, que son las buenas noticias, que hay un Salvador, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Entonces, cuando un pastor terrenal está pastoreado por el Señor, como nuestro pastor, donde estamos siguiendo nosotros, amor fraternal, Él enseña la doctrina que ha recibido de parte del Señor, y Él presenta a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Entonces va en lo correcto. Pero cuando hay hombres que prácticamente no nombran ni al Señor, siempre se quieren ganar toda la vanagloria o la gloria a ellos. Entonces eso es incorrecto. Y recordarles, amados hermanos, Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Aquella persona que quiere recibir al buen pastor, el buen sacerdote, el buen ministro en su corazón, ese es Jesucristo. Él murió, entregó su vida, pero resucitó para irse a morar a la diestra del Padre, a interceder por nosotros. Y nosotros, como personas que queremos conocer más y más de Dios, tenemos que someternos, como nos han enseñado, a quebrantarnos delante de Dios, a humillarnos, como dice el Salmo 51, a un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare. El pueblo a veces no se humilla, somos soberbios, altivos, y muchas veces por tener un cargo pastoral o de líder, ya me creo más, ni siquiera doy un saludo, ni siquiera me acerco a las ovejas. Entonces, tengamos cuidado. Las ovejas deben ser cuidadas por el buen pastor, como hace nuestro Señor. Él es nuestro buen pastor. El pastor terrenal pues debe cuidar sus ovejas, debe amarlas, debe interesarse por sus necesidades también. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por este tiempo. Y por último, decirles que a las personas que no conocen del Señor, este audio lo voy a subir en el canal YouTuber. No lo hago para ser famoso, ni más faltaba, no. Lo hago para que cumplir con la comisión que Dios me dio. Hay que aprovechar estos medios, que esta palabra se extienda hasta lo último de la tierra. He alcanzado alguna alma en Bolivia, en Argentina, gloria a Dios. Ahora se están congregando. Es una bendición. Y entonces ese es el deseo, de que esta palabra, si usted ya conocedor del Señor y no tiene ese poquito, esa poquita capacidad que tengo yo, que Dios me ha dado para hablar de Dios, pues comparta conmigo. Dile, mira, yo no tengo esa facilidad que Ernesto dice, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero eso dice en San Juan 14:6. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ya compartimos dos versículos esenciales para llegar al cielo a través de nuestro Señor Jesucristo. Pues compártalo, dale un like, dale a la campanita, y cada vez que yo grabe algo, yo siempre termino con la oración de fe que a continuación voy a hacer. ¿Qué es la oración de fe? Es un inicio para una relación con Dios. Y si hoy yo aceptara a Cristo y me arrepintiera, o cualquier persona, y Dios no lo quiera, si Dios quisiera también, se lo lleva ese día, tiene un accidente y muere, y ya ha hecho la oración de fe, ese mismo día alcanzó la salvación. Entonces sí es importante. Ahora, no es una oración mágica. Si Dios le va a dar 10 años, si usted no se arrepiente de corazón por hacer esta oración, no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque usted tiene que empezar a dar frutos de verdadero arrepentimiento. Si era un mentiroso, no mienta más. Si robaba, no robes. Si eras un adúltero, no adulteres. O sea, ser fiel a la esposa. Así sucesivamente. Vamos a hacer la oración de fe, porque me ha alargado un poco. Así podemos empezar una relación con Dios. Y tú compartirle este vídeo a una persona que no conozca de Dios y que
pueda repetir esta oración y decirle: Señor Jesús, cierre sus ojitos y repita después de mí: Señor Jesús, yo sé que tú eres mi Salvador y yo hoy te abro las puertas de mi corazón y quiero que sea mi Salvador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón y me arrepiento de todo error y todo aquello que he hecho contrario a tu voluntad. Yo te ruego, Señor, que me perdones, me laves con tu sangre preciosa y escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Sé mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquella persona que ha hecho esta oración de fe, solo le doy una sugerencia, un consejo. Busque una iglesia de sana doctrina. La iglesia verdadera es la iglesia de aquellas personas que hemos recibido a Cristo, no importa la congregación. Esto es por protocolo de la tierra. Hay que tener nombre cada congregación porque tiene que llevar unos requisitos. Pero la iglesia por la cual Dios viene no es una iglesia que se llame Sión, Amor Fraternal, Casa sobre la Roca, Cristo vive. No. La iglesia soy yo, eres tú y toda persona de Colombia, China, Uruguay, Paraguay, Argentina, donde quiera que haya, personas que han recibido a Jesucristo y lo han hecho Señor y Salvador de sus vidas y que están intentando vivir y deseando y queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces busque una iglesia de sana doctrina donde prediquen del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, le enseñen a comprender un poco la Biblia, ora a Dios, habla con Dios y empieza con el libro de San Juan en la Biblia. El Evangelio es según San Juan, es lo que me han aconsejado y lo que aprendí. Dios les bendiga y sean felices. Ernesto les dice bendiciones. Hasta la próxima.